Notidiario con tantas historias que contarle. Por supuesto, ya listísimos todo el equipo para informarle durante estos 30 minutos. Vamos a informarle y acompañarle. También, pues bueno, ya estamos en viernes viendo qué planes vamos a hacer este fin de semana. Mi querida Mariana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Valeria, buenas tardes, ya listísimo también, ya es viernes, el último estirón de la semana, ya listos para ir haciendo nuestros planes para este fin. Y bueno, háganos llegar sus inquietudes por medio de nuestras redes sociales, nosotros estamos aquí al pendiente para darle seguimiento a todos sus reportes. Claro que sí. Pues bueno, para irnos adentrando un poco al tema, vamos a ver estas noticias que han estado sonando mucho hoy en día. Se informó que en lo que va del año creció la violencia contra las mujeres. En promedio son asesinadas 10 mujeres al día. Esto es en promedio según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Inquietantes datos. Durante julio, hubo 74 víctimas de feminicidio, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 27 víctimas menos que en junio. Eso parecería indicar una disminución en la violencia contra las mujeres, pero no es así. Al sumar los feminicidios y los homicidios dolosos de mujeres, en julio se reportaron 309 víctimas, las mismas que en junio. Con esto van 2.240 mujeres asesinadas en el año, sumando feminicidios y homicidios dolosos, 3% más que entre enero y julio del año pasado. Y no es el único parámetro que aumentó. En julio se abrieron 367 carpetas de investigación por violencia de género. Es el mes con más casos del que se tenga registro, y con esa cifra ya van más de 2.000 carpetas de investigación abiertas en el año. Los estados con más casos son el Estado de México, Veracruz, Coahuila, Guerrero y Chihuahua. También aumentaron las llamadas al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer. Julio fue el segundo mes con más llamadas, solo por debajo de marzo, y en todo el año van más de 154,000 llamadas. Las entidades con más llamadas al 911 por este tipo de incidentes en el año son Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Puebla. Alarmantes cifras, Valeria. Impacta mucho saber cómo en nuestra sociedad es cada vez más común ver este tipo de cifras y estas noticias que se ven día con día. Debemos de ponernos a pensar en qué debemos de hacer para ponerle un alto a este aumento que pues obviamente nos afecta a nosotros como mujeres y como sociedad. Bueno, más adelante también contaremos con la presencia de un especialista en violencia de género que nos va a comentar y nos va a ayudar a darnos los datos importantes sobre estos casos, Y bueno, nosotros aquí seguimos en Notidiario y pues vamos a una cosa comercial. Los más lindos juguetes son de Julio Cepeda. Para muñecas, bicicletas, renecitos y carritos. el paraíso del juguete en Julio Cepeda. Quítale lo aburrido, ponle lo divertido. Es puro tomate, lo que a ti te late. Aprieta, exprime, apachurra, ponle lo divertido. Es catsup de la costeña, es puro tomate. Aquí continuamos con más información sobre datos estadísticos, cifras alarmantes sobre la violencia de género. Es correcto, Bere. Las cifras son realmente alarmantes. Nada más hasta este mayo, el INEGI había reportado 11,178 casos de violencia en nuestro estado, de los cuales el 80% eran relacionados con la violencia a la mujer. Devani, datos totalmente alarmantes. Preocupa cómo es que la violencia y sobre todo la violencia ejercida hacia a las mujeres sigue prevaleciendo e inclusive aumentando. De los casos más comunes, los cuales se han reportado son los que tienen que ver con la violencia sexual hacia las mujeres, siguiendo a esto la violencia psicológica. Sí, si bien las cifras son altas, tenemos que tener en cuenta que estas cifras solamente son los casos reportados. Imaginemos cuántas más no se dan y que no denuncian o no dan fe a las autoridades correspondientes. De verdad es súper alarmante. Totalmente de acuerdo contigo, Devani. Otra cosa que me llama la atención, compañera, es que actualmente no se nos enseña o al parecer las autoridades no han encontrado alguna forma para dar tranquilidad a la sociedad, ausentar o al menos minimizar la situación de violencia.
Claro que sí, hace falta muchísimo trabajo en las autoridades, pero también nosotros como comunidad, como sociedad deberemos estar unidos para trabajar, alzar la voz y generar cambios, no dejar todo en manos del gobierno. Claro, estoy de acuerdo contigo, pero antes de seguir continuando, vamos a presentarles lo que es en sí la definición de violencia de género. Muy bien, ahora que conocemos la definición de violencia de género, pasaremos a conocer los tipos de violencia que existen. Es muy importante que todas nuestras televidentes pongan atención para que en un caso futuro, ojalá y no sea el suyo, puedan identificar las alertas. De acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, considera en su artículo número 6 algunos tipos de violencia de género. Entre ellas encontramos la violencia psicológica. Se refiere a cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso el suicidio. Por otro lado, encontramos la violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o lesionar, ya sea de manera interna, externa o ambas. La violencia económica es toda acción o omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de las limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Y por otro lado, tenemos la violencia sexual. ¿A qué se refiere? Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por lo tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Esto que les acabo de mostrar son solo algunos tipos de violencia, los cuales podrían ser los más comunes. Sin embargo, cabe mencionar que no son los únicos. Es por eso que los invitamos a que le den un vistazo a nuestras redes sociales para que allí puedan encontrar un artículo en donde tenemos más detalles sobre los tipos de violencia de género, en la que también encontramos, por ejemplo, lo que es la violencia patrimonial o la económica. Sí, es muy importante, muchas gracias, Bere. Todo esto lo que nos acaba de mencionar mi compañera, y les extendemos la invitación a que, como mencionó, busquen más acerca de los otros tipos de violencia que existen. Es común que sea difícil también darse cuenta o poner un alto a este tipo de violencia, pero muchas veces puede ser por miedo, desconocimiento o por costumbre. Lo importante es conocerlas y poder identificarlas en un futuro. Ojalá no sea en su caso, pero para ayudar a alguien más y, como mencionábamos anteriormente, ir contribuyendo a este cambio un poquito como sociedad sin dejarlo todo en manos de las autoridades. Exactamente, compañera. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, y ahora les voy a presentar una herramienta para conocer las clasificaciones de las manifestaciones que podemos estar presentando o que se presentan en alguna relación en la que estemos. Se llama violentómetro. Y sí, la violencia también se mide. Este violentómetro va del 0 al 30, empezando por cosas no tan graves, aunque todos sabemos que representa cierto grado de gravedad. Y empezamos en el número 1 con bromas hirientes, de ahí va subiendo al chantaje, mentiras, engaños, la ley del hielo, los celos, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar o amenazar. Hasta ahí vamos en el número 10 y vemos cómo la gráfica se empieza a cambiar de color. Del 0 al 10 tenemos ten cuidado, la violencia aumentará. Y después vamos del 10 al 20, donde reacciona, no te dejes destruir. Empezamos. 11, controlan o prohíben, ya sea amistades, familiares, hablando de dinero, de apariencia, redes sociales, actividades.
Tenemos también destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar, empujar, jalonear, cachetear y de ahí aumentamos del 20 al 30. Entre el 20 y el 21 tenemos lo que es patear, encerrar, aislar, amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, forzar una relación sexual, un abuso sexual, una violación, mutilar y en el número 30, asesinar. Necesitas ayuda profesional. Si identificas que estás en alguno de estos, siempre que algo perturbe tu salud emocional, tu salud mental, tu bienestar, en cualquiera de las esferas, sea físico, emocional, deberíamos de pedir ayuda. De igual manera, esto va a estar colocado en nuestras redes sociales. Así es, compañera. Como lo mencionas, es gran y buena información lo que estamos viendo, sobre todo para tomarlo en cuenta, ¿no? Y pues bueno, como lo acaba de mencionar Devani, dicha información, al igual que el artículo que anteriormente les estábamos mencionando, estará todo en nuestras redes sociales para que pues le echen un vistazo y puedan encontrar, informarse y pues reflexionar también un poco. Sí, la violencia a la mujer es algo que existe desde hace muchísimos años, pero antes no se tenía la misma voz que se tiene ahora, no se podría generar ese impacto porque también los tiempos han evolucionado y ahorita las redes sociales nos sirven de muchísimo para dar difusión a todo este tipo de temas y actualmente es algo que está en nosotros el poder cambiar la situación desde un like, desde un compartir. Ya se va moviendo el algoritmo de la red social y puede llegar a más personas. Así es. Realmente esperemos que esta información les haya sido de utilidad para todas ustedes. De igual manera, también quédense con nosotros. A lo largo del programa estaremos brindando más información, además de algunos teléfonos y centros de apoyo psicológico. Gracias, nos vemos. Secadora, tenazas, daña mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador. Mucho más. Nuevo acondicionador diario 3-Minute Miracle de Pantene. Penetra en tu cabello para reparar hasta 3 meses de daño en solo 3 minutos. Tu cabello más suave y brillante, de adentro hacia afuera. Cámbiate a Pantene y notarás la diferencia. Pantene es mucho más que un acondicionador. Limpiar es eliminar manchas. Desinfectar es eliminar virus y bacterias. Protege a tu familia con Pinol, que limpia y desinfecta en la misma pasada. ¿Tu limpiador hace lo mismo? Pinol, tu aliado en limpieza y desinfección diaria. En otra noticia referente al tema, el mes pasado se dio a conocer que en el Estado de México se donaron 2 millones de pesos por parte del CONAVIM. Esto con la intención de invertir en la prevención de la violencia de género hacia las mujeres. Bueno, ahora continuamos con la entrevista de nuestra reportera Karen Reyes, que ella nos trae un reportaje de un especialista en violencia de género. Muy bien, vamos con ella. Hola, muy buenos días. El día de hoy estamos con la licenciada Valeria González Valdés, quien es especialista en el tema de violencia de género y nos va a hablar un poquito más acerca de este término. Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto. Mucho gusto. Primero que nada me gustaría preguntarle, ¿qué se considera violencia de género? Bueno, la violencia de género tiene toda esta connotación social, toda esta connotación estructural que viene pues de problemáticas principalmente sociales en relación a los roles que se nos otorgan como tanto hombres como mujeres. Pero pues sí es importante recalcar que como usualmente estos roles van relacionados al dominio de los hombres y la sumisión de las mujeres son principalmente las víctimas de esta violencia, ¿no? Siendo también los hombres los victimarios. Va la relación tanto de cosas materiales vinculadas al cuerpo femenino, como puede ser la violencia obstétrica o la violencia sexual, la violencia relacionada
a todo esto que relaciona nuestra biología, como la ginecología, la violencia ginecológica, como también las imposiciones que se nos ponen de acuerdo a todo este rol que tenemos que cumplir, el rol de ser madres, el rol de ser servidoras, el rol de ser cuidadoras, todo esto que va en relación a eso, y pues sí nos hace propensas a ser víctimas de muchas maneras. También por eso pues surge todo esto de el feminicidio, ¿no? Porque sí es un homicidio que se hace a una mujer, pero tiene connotaciones de las que pues ya que estaba mencionando. Es igual con la violencia hacia las mujeres, ¿no? Los hombres también pueden ser víctimas de violencia de acuerdo a su género, pero pues si son las mujeres, si somos las mujeres quienes somos el 90%, 99.9% de las víctimas de esta violencia. Y usted lo trabaja desde un enfoque más psicoanalítico, vaya, la línea de estudio que tiene sobre la violencia de género. ¿Cómo es que se trabaja desde un enfoque psicoanalítico? Bueno, pues sí, desde el enfoque psicoanalítico es muy interesante. Usualmente se considera que está peleado con todos los estudios respecto a el género, o que no tiene como que la suficiente visión, que es demasiado ortodoxo. En cierta medida es importante sí tomar en cuenta estos comentarios, porque mucha teoría psicoanalítica se basa en los aportes que hizo Freud o de sus contemporáneos que pues siguen la teoría freudiana de una manera muy al pie de la letra. Entonces es muy importante sí cuestionar todo esto, que pues ahora la cultura tiene otras necesidades y que hay situaciones que estos autores no llegaban a vislumbrar por completo. Pero sí se ha trabajado desde un enfoque psicoanalítico de una manera muy interesante respecto a todas estas teorías de género, y es que no hay que olvidar que siempre se ha intentado cuestionar todo esto respecto a la sexualidad, respecto a los roles que tenemos. Entonces, no es tan peleada en realidad, pero sí es importante escuchar principalmente lo que las autoras tienen que decir, y las nuevas autoras. No enfocarnos tanto en lo viejo del psicoanálisis, que sí es importante para tener bases, pero también en qué es lo nuevo que nos tienen que ofrecer. Y también otra cosa es que se considera que la psicología y los movimientos sociales como el feminismo pueden estar peleados, pero eso es mentira. Todo lo que tenga que decir todos estos movimientos es muy importante y es muy bueno reconocerlo. Todos estos estudios sociológicos, todos estos puntos de vista son muy buenos y es importante sí tenerlo muy presente. Y pues de nuevo buscar toda esa información que las autoras tengan que decir, las mujeres tengan que decir en general. Ok, entiendo perfecto. Y esto me lleva justo a la siguiente pregunta. ¿Es lo mismo la violencia de género a la violencia contra las mujeres? Pues como mencionaba, la violencia contra las mujeres es un enfoque muy genérico. La violencia de género pues ya tiene en cuenta todo lo que hay detrás de esta violencia en sí misma. No es nada más una mujer que fue violentada, es por qué fue violentada, por qué sufrió esta violencia y de qué modo, y también cómo hay que tratarla. Porque es un enfoque mucho más complejo que nada más una víctima de violencia como tal. Es tomar en cuenta todos los procesos de pensamiento y todos los procesos sociales que tuvo que pasar para terminar en esa situación. Entiendo. Y coménteme, no sé si puedan de manera puntual comentarme algunos de los factores de riesgo predominantes en cuanto a la violencia de género. Bueno, como en toda situación de violencia, los factores como la pobreza, la raza, inclusive la religión,
son indispensables a tomar en cuenta. Obviamente van a ser personas más vulnerables a la violencia. En cuanto a violencia de género en general, pues sí, factores como la orientación sexual, ser trabajadores sexuales, el que en su familia ya haya habido antecedentes de este tipo de violencia. Hace predominante el hecho de que se pueda sufrir la violencia de género. Así es. Igualmente, otro tipo de mujeres que son más propensas a sufrir esta violencia, y que sí se ha visto muchos casos a lo largo de conferencias y casos aquí en la clínica, es mujeres que son de comunidades, ya sea de algún origen étnico o de comunidades más vulnerables, en general zonas rurales o zonas periféricas a la ciudad. Ellas generalmente también son más propensas a sufrir violencia de género. Comprendo. ¿Y podría decirme de qué manera se pueden reconocer algunos indicios de violencia de género, o también llamados los micromachismos? De hecho, hay todo un violentómetro para que las mujeres se puedan dar cuenta. Pero precisamente ese es el problema, que no se dan cuenta, que lo normalizan, que lo ven como algo que simplemente es completamente normal. Esta cuestión de comentarios que puedan llegar a hacerles celos de la pareja, control que la pareja pueda ejercer sobre ella, todo eso se ve como algo completamente normalizado. Entonces, que se den cuenta de eso es muy complejo. Por eso es que en la clínica tenemos ahí colgado el violentómetro, para que puedan verlo y darse cuenta de que esas situaciones son violencia también. Comprendo. ¿Y de qué forma se puede crear conciencia para prevenir la violencia de género? Justamente ahorita hablando acerca de que hay un conjunto de factores, hay un conjunto de puntos que tomar en cuenta para que una mujer pues también pueda alzar la voz y tomar en cuenta todo esto, pero ¿de qué manera considera que se pueda crear conciencia? Pues principalmente hablando. Todo esto que se habla de la violencia de género son temas polémicos y son temas de los que se prefiere guardar silencio para no causar conflicto, para no causar incomodidad, pero lo mejor que se puede hacer es hablar sobre el tema. Y hablar con otras mujeres sobre tu realidad, sobre lo que tú estás viviendo. En el feminismo se habla mucho de que lo personal es político. Entonces, algo que ha ayudado mucho a que se avance tanto en estos temas es que se hable desde lo personal, se sea abierta de esta violencia que una misma sufre, para que otras mujeres se puedan abrir y reconocer la violencia que ellas están sufriendo también. Compartir la situación y los casos tal vez puede ayudar a que también haya definitivamente una empatía y que también haya como que esta forma de alzar la voz, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y cuál es el papel de la resiliencia en la prevención de estos efectos? Adversos o negativos hacia las mujeres. Pues bueno, en cuestión de resiliencia, pues hablamos de esta capacidad que tienen de sobrellevar toda esta violencia que están viviendo, de poder superarla y salir adelante a pesar de todo eso que vivieron. Y pues obviamente es importante en todo proceso terapéutico, no nada más en lo que respecta a violencia de género. Es en todo proceso terapéutico el paciente va a tener que trabajar la resiliencia. Pero pues sí, específicamente en este tipo de casos donde se les mueve mucho todo su terreno, toda su vida, todo su mundo, donde tienen que tratar situaciones desde su matrimonio, su familia en general, sus hijos, pues sí es muy importante que trabajemos eso con los pacientes para que tengan cómo salir adelante y cómo salir de esas situaciones de una forma más exitosa. Perfecto, comprendo, y eso también justo me lleva a la otra pregunta. ¿Con quiénes se puede acercar una víctima de violencia de género? ¿Con quiénes pudieran acudir? Bueno, pues aquí estamos las instituciones, ¿no? Aquí en la Clínica de Equidad y Género pues ofrecemos atención ya sea gratuita o a un costo bastante simbólico. Pueden acercarse aquí sin problema. Obviamente se necesita difusión de todas las clínicas que hay para apoyar a las mujeres.
pero también pueden acercarse a personas, mujeres de su confianza, en las que puedan tener un apoyo. Y si ya de plano no pueden acercarse, no son seguras ninguna persona en su entorno que no cuente con el apoyo y no cuente con alguna institución a la cual acercarse directamente, siempre pueden acercarse también a comunidades o afiliaciones feministas que estoy segura que pueden brindarle algún tipo de apoyo, como lo son por ejemplo las brujas de Case, que también dan servicios psicológicos, todo este tipo de comunidades, se me fue la palabra como tal, pero son organizaciones también feministas sin ánimo de lucro y que también están ahí para brindar apoyo a las mujeres. Una cree que no hacen mucho, pero sí lo hacen. Si te acercas con ellas buscando ayuda, están ahí para apoyarte de muchas maneras. Grandioso, muchas gracias por compartirnos. Y también me gustaría preguntarle, ¿qué secuelas psicológicas puede provocar la violencia de género? Ya hablando de los efectos ya a largo plazo de esto. Pues sí, claramente el estrés postraumático es de las principales. De muchas maneras puede surgir y es bastante común. Ataques de ansiedad, ataques de pánico, depresión, errores nocturnos, ansiedad generalizada, todo ese tipo de situaciones. Comprendo. Y finalmente, ¿cómo se trabaja con las personas quienes sufren de violencia de género? Pues es muy importante que tengan toda un tratamiento psicológico, que sea pues a largo plazo. Obviamente si es algo de emergencia puede aplicarse la psicoterapia breve, pero si es necesario que si tomen en cuenta que tal vez terminando la psicoterapia breve sí que empiece bueno, desde mi enfoque psicoanalítico pues sí se lleva varios años. Para mí es muy importante que sí sea un enfoque psicoanalítico. Obviamente sí se puede trabajar desde otros enfoques como el cognitivo-conductual, pero yo sí recomiendo que si bien se lleva a cabo tal vez al inicio un enfoque cognitivo-conductual, después se siga con un enfoque psicoanalítico, porque sí es algo que requiere trabajar desde la raíz del problema. Okay. Pues hasta aquí hemos finalizado con la entrevista y agradezco a la licenciada Valeria, quien es psicóloga de aquí de la Facultad de Psicología y forma parte del Departamento de Equidad y Género. Agradezco muchísimo su tiempo y que nos haya compartido esta valiosa información para todos. Sumamente importante y pues hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Muy bien, pues bueno, ahora que conocemos más del tema, nos vamos a enlazar con nuestra compañera y reportera Katia, quien se encuentra por las calles de Monterrey, para conocer el punto de vista de algunos ciudadanos de nuestro estado de Nuevo León. Pero primero haremos una pausa comercial. Todo listo para arrancar este partidazo. Buenas, jovenazo. ¿Todo bien? No lo va a tener que revisar. Nadie se resiste al sabor de Sabritas. No, las Sabritas no. Circúlale. Sabritas. ¿A qué no puedes comer solo una? ¿Conoces a alguien que haya experimentado algún tipo de agresión o haya experimentado esta violencia de género? Sí. ¿Qué opinas al respecto de esto? ¿Cómo se dio la situación o qué se hizo al respecto?
¿Cómo se dio la situación? Pues fue un caso más como de abuso, se le puede llamar, ¿verdad? Si es al respecto, pues se tomaron las medidas necesarias de manera legal. Pues procedió poniendo una orden de restricción y cosas así. ¿Conoce a alguien que haya experimentado algún tipo de abuso o haya sido violentada por su género? Sí. ¿Qué se hizo algo al respecto o qué opina usted sobre esto? No, pues que eso no debería de estar pasando y está pasando. Sí. No sé por qué de un tiempo para acá se levantó. Antes todavía la gente respetaba y ahora ya no. Yo creo que es porque la mujer está pidiendo más sus derechos y quiere también desarrollarse como el hombre. Por ejemplo, yo creo que una violencia hacia la mujer es que a los hombres les pagan más que a nosotros y hacemos el mismo trabajo. A mí me pasó eso en un trabajo. Yo hacía lo que él no hacía y era hombre. ¿Qué impacto tiene sobre ti el tema de la violencia de género en la actualidad en el estado de Nuevo León? Pues para mí personalmente no genera un gran impacto, pero yo sé que es un tema muy importante y que se debe dar seguimiento. Sin embargo, pues familiares cercanos, por ejemplo, pues mi mamá pues ha sufrido de violencia, entonces pues sí es como que muy importante. ¿Conoces a alguien que haya experimentado alguna agresión o algún tipo de violencia dirigido hacia su pareja? Sí, hubo un tío que su pareja lo maltrataba a él, su esposa, y al final pues terminaron separados por eso. ¿Y qué opina acerca del cómo se ha manejado en la actualidad? Se ha manejado mal. Se ha manejado mal porque no les dan la voz a ninguna de las dos partes. O sea, simplemente se actúa y eso no está bien. Muy bien, nosotros aquí continuamos en el estudio. Muchas gracias a nuestra reportera Katia por darnos los informes sobre estas respuestas que los ciudadanos nos están dando. Son muy importantes estas respuestas. Claro que sí. Y pues bueno, para ir complementando este apartado, también les vamos a presentar en pantalla los números telefónicos de apoyo. El programa está por finalizar. Antes de irnos, queremos agradecerles por acompañarnos y agradecemos también a todas aquellas personas que nos ayudaron colaborando en este programa. Claro que sí, también un agradecimiento especial a nuestros reporteros y a nuestros camarógrafos encargados de traernos la información más importante para ustedes. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.